La investigación sobre la muerte sospechosa de Gene Hackman y su Cuando los esposa. agentes entraron en la mansión de Gene Hackman, estaban totalmente sorprendidos porque no esperaban lo que estaban viendo. Nunca pensaron que tendrían que enfrentar esto en la mansión de este gran actor. La caja fuerte seguía cerrada. La puerta principal quedó sin abrir. Sin embargo, lo que encontró el FBI en la casa de Santa Fe de Gene Hackman fue más horripilante que todos los escándalos de Hollywood juntos. Cada nuevo detalle hería a quienes lo veían, revelando las verdades más oscuras que el mundo del espectáculo había intentado enterrar. Analizaremos datos de celulares, llamadas telefónicas, mensajes de texto. Debajo de la superficie glamorosa yacían cacerías viciosas de presas humanas, festines siniestros de sangre y carne. El descubrimiento del FBI no solo fue una prueba física. Arrancó la piel brillante de Tinseltown, exponiendo un esqueleto podrido debajo. Gene Hackman no simplemente murió por saber demasiado, murió porque comprendía demasiado bien. Buenos días, Michael. Entonces esto ha sido un misterio que ha desconcertado a los investigadores y realmente a todo el mundo durante una Dejó semana. atrás un legado doloroso, descubriendo una industria de ilusiones, donde cada onza de fama se paga con vidas humanas. La gran puerta delantera se cerró silenciosamente en el camino de Tierra Roja de Santa Fe, como una orgullosa fachada que ocultaba lo que acechaba detrás. En esta tierra de arte nativo y cálidas paredes de adobe, la mansión que Gene Hackman y Betsy Arakawa habían compartido durante más de 3 décadas se erguía como un refugio privado, protegiéndolos de los flashes y las adulaciones vacías. Pero en una mañana gris a principios de 2024, esas mismas paredes dejaron de ofrecer consuelo, convirtiéndose en un velo sobre un secreto mortal. El fallecimiento de la pareja fue descubierto por casualidad. La luz matutina habitual no brillaba desde el invernadero de cristal donde Hackman solía leer y beber té. Un cartero local, que conocía bien los hábitos de la pareja, notó un buzón abarrotado de sobres sin leer. Cuando la policía de Santa Fe derribó la puerta, nadie estaba preparado para lo que había adentro. Gene Hackman estaba en el suelo de la sala de estar, acurrucado, con las facciones casi irreconocibles. RP, a darse cabe de cartera sobre los que se sigue dentro de esa. Cerca, Betsy Arakawa descansaba contra el sofá, su brazo colgando como si hubiera intentado alcanzar algo. No había señales de pelea, ni heridas visibles. Pero el terrible olor y ese aire inmóvil hicieron que los primeros oficiales forenses retrocedieran. 3 áreas separadas. Gene Hackman, su esposa, el perro. Los dos habían estado muertos por un tiempo. Muerte silenciosa. Esa es la frase registrada en el informe policial. Sin embargo, ese silencio fue de corta duración. Los rumores pronto se difundieron por la pacífica Santa Fe, alimentando varias teorías. Algunos decían que Gene Hackman fue asesinado en una especie de limpieza de Hollywood después de que salieran a la luz viejos secretos. Esta noche estamos obteniendo una imagen más clara de la cronología relacionada con la muerte del ganador del Oscar, Gene Hackman. Otros afirmaban que Betsy fue envenenada y que Hackman, en un frenesí tras presenciar su colapso, se quitó la vida. Nadie sabía distinguir entre la realidad y la ficción, pero una profunda sensación de inquietud se apoderó de todos. Aún más desconcertante fue la rápida aparición del FBI. Normalmente, cuando una estrella reclusa muere en su propia casa, los agentes federales no intervienen. Pero esta vez, poco después de que los expertos locales terminaran su investigación, las SUV negras del FBI pasaron por la puerta sin sirenas ni alboroto. Sus agentes, vestidos con trajes oscuros y rostros imperturbables, entraron directamente. ¿Estás bien? No, en realidad no. Dejó a todos preguntándose por qué el gobierno federal estaba tan interesado en la muerte de un artista que había dejado Hollywood 2 décadas antes. Nadie dio respuestas oficiales, pero una fuente confidencial insinuó que lo que descubrió el FBI cambió todo sobre el caso. No solo se trataba de los restos de una pareja de ancianos o un puñado de baratijas. Los agentes localizaron una cámara oculta detrás de un viejo mueble de madera. Estantería. Gene Hackman había bromeado una vez diciendo, «Si tengo algún gran secreto, se irán conmigo». Dentro de ese espacio secreto, dijo un agente atónito, había documentos que involucraban no solo a Hackman, sino también a Clint Eastwood, Dustin Hoffman, Jack Nicholson y altos funcionarios en Washington. Algunos estaban estampados con «Confidencial solo para los ojos», lo que sugiere que Hackman era más que solo un gran actor. Era una bóveda ambulante de conocimiento que Hollywood temía que se revelara. Gene Hackman, una vez conocido por su presencia imponente en la pantalla, ahora asumía un papel más oscuro. Papel enredado en tratos secretos, deudas mortales y venganzas que lo habían perseguido durante medio siglo. Y con su autoridad federal, el FBI no podía permitirse dejar que se escaparan piezas de este rompecabezas. Los majestuosos portones de Santa Fe se cerraron detrás de los vehículos negros, dejando la casa desolada en el desierto. Pero ese silencio fue simplemente el comienzo de la tormenta que estaba a punto de envolver a Hollywood. Gene Hackman se había ido
Sin embargo, los secretos que guardaba no lo eran. Un escenario desierto entre las arenas. Bajo los pálidos rayos de linternas forenses, la finca de Gene Hackman en Santa Fe se asemejaba a un teatro tras caer el telón final. Una fina capa de polvo se aferraba a las perillas de las puertas. Pequeñas grietas cubrían los marcos de las imágenes y una quietud insoportable llenaba las habitaciones. El equipo forense entró en formación constante, deslizándose como sombras por los pasillos que habían visto tanto triunfo como tragedia. Pero la oscuridad se intensificó cuando la puerta del dormitorio principal se abrió con un chirrido. No había toques dramáticos como en las escenas que Hackman interpretaba en la pantalla. Sin agujeros de bala, sin mensajes escritos con pintalabios, solo un silencio pesado y un olor desagradable que sube del suelo. Betsy Arakawa yacía a través del umbral del baño, con la cabeza inclinada, los ojos medio cerrados como si estuviera somnolienta. Gotas de agua en su bata plateada brillaban bajo las luces brillantes del equipo. Cerca, un pequeño calefactor aún parpadeaba, emitiendo intenso calor. Las pastillas estaban esparcidas, algunas intactas, otras trituradas en polvo. No había un frasco de prescripción visible, y los analistas posteriormente confirmarían que estas pastillas no eran del tipo estándar vendido en farmacias locales. A poca distancia, Gene Hackman fue encontrado en la cama, acostado de lado con un brazo colgando del borde, alcanzando algo invisible. Su rostro, otrora conocido en todo el mundo, estaba congelado en una mueca que insinuaba dolor y conmoción. Basándose en cuánto se habían descompuesto los cuerpos, parecía que murieron al mismo tiempo, o, como mucho, con horas de diferencia. Sin embargo, los datos vitales provinieron del marcapasos de Hackman, un dispositivo que llevaba por problemas crónicos de corazón. Problema: cada pico o irregularidad se transmitía a una base de datos médica. Su última entrada fue a las 2:43 de la madrugada del 17 de febrero, después de lo cual no hubo lecturas del corazón. Sin alarma, sin rastro, solo el silencio de un corazón que se había detenido para siempre. Esa fecha, 17 de febrero, fue marcada de inmediato como crucial para reconstruir lo que realmente sucedió. Pero las primeras observaciones ofrecieron más que solo el descubrimiento de 2 cuerpos envejecidos. El dormitorio principal, aunque ordenado, contenía innumerables pistas inquietantes. En la mesita de noche había una agenda para el año 2025, sus primeras páginas llenas de tareas diarias normales. Los horarios de yoga de Betsy, las llamadas de Hackman con el paisajista. Luego, al pasar una página, la escritura comenzó a tambalearse. La tinta se emborronaba como si sus manos temblaran mientras escribir. Varias líneas estaban tachadas, pero una frase rodeada 3 veces con bolígrafo decía: «Están vigilando de nuevo», como si se estuviera advirtiendo de algo que no podía estar seguro de que fuera real. También se encontraron 2 teléfonos. Uno era un modelo nuevo, todavía cargándose, y el otro, un teléfono plegable de hace mucho tiempo. Ninguno tenía contraseña. Los registros de llamadas en ambos estaban prácticamente vacíos durante las últimas 3 semanas. Curiosamente, ese viejo teléfono de tapa ocasionalmente recibía mensajes de texto de un número sin rostro, cada uno diciendo simplemente: ¿estás listo? Estos fragmentos, las pastillas pulverizadas, las extrañas anotaciones en el planificador, los mensajes misteriosos, parecían pequeños fragmentos de un rompecabezas enorme que nadie podía reconocer todavía. Los investigadores sabían que esto iba más allá de 2 ancianos que fallecían tranquilamente en casa. La finca de Santa Fe fue una vez un refugio pacífico para un actor legendario y su devota esposa, pero ahora parecía una escena atrapada a mitad de un oscuro drama. La calma del retiro había desaparecido. En su lugar asomaban nuevas pruebas de temores, dejando a las autoridades seguras de que la verdadera historia apenas comenzaba. Detrás de la puerta del baño, nadie olvidaría jamás el momento en que se abrió la puerta del baño, revelando el resplandor fluorescente que iluminaba una escena tanto desordenada como espeluznante. Betsy Arakawa yacía cerca del marco de la puerta, su cuerpo doblado en un ángulo extraño, su cabeza apoyada contra las frías baldosas, los ojos medio cerrados como si estuviera en una siesta inquieta. Píldoras de color azul claro cubrían el suelo. Algunas se habían dispersado bajo el gabinete, mezclándose con polvo y cabellos sueltos. Cerca, el calentador desprendía un calor abrumador, convirtiendo el baño en una sauna extraña en el frío de mayo-febrero. Más tarde, las autoridades encontraron un frasco de prescripción dentro del cajón del tocador, pero estaba completamente vacío. El inventario forense de drogas mostró que había contenido un analgésico potente, normalmente reservado para pacientes con cáncer terminal o grandes cirugías. Pero Betsy Arakawa nunca había enfrentado enfermedades que justificaran tal necesidad. Era conocida por una rutina saludable, una dieta estricta, yoga diario y caminatas por los terrenos con Gene. Solo la presencia de este analgésico ya era bastante extraña, pero el intenso calor del calefactor complicaba aún más las cosas. Aceleró el secado del cuerpo de Betsy, deteniendo la descomposición normal, casi momificándola. En lugar de extremidades contorsionadas o espuma alrededor de la boca típicas de una sobredosis, ella simplemente yacía de lado, con las rodillas parcialmente recogidas, casi como si estuviera alcanzando la puerta.
Su expresión tranquila no coincidía con la de alguien en las últimas fases de una dosis mortal. Mientras tanto, el marcapasos de Hackman ofreció la marca de tiempo más clara posible. Registró sus últimos datos a las 2:43 de la mañana del 17 de febrero. Luego quedó en silencio. ¿Cómo había terminado un hombre de 94 años con problemas cardíacos en un paro cardíaco repentino, en medio de la noche sin ninguna gran advertencia previa? Y si Betsy había compartido la misma cama, ¿por qué se la encontró junto al baño, sometida a un calor sofocante, cuando el resto de la casa parecía tener un control climático normal? Al principio surgieron conjeturas como sobredosis o asesinato-suicidio, pero los investigadores pronto vieron que la escena no encajaba. Los resultados toxicológicos de Betsy no revelaron sobredosis de su medicina habitual. Hackman no mostró señales de haber sido obligado a tomar algo, ni de lesiones importantes. Si alguien más estuvo allí, ¿cómo había entrado y salido sin ser notado? Y cómo un barrio exclusivo con patrullas las 24 horas no detectó nada extraño durante más de una semana hasta que el jardinero olió algo raro. La verdadera sorpresa llegó cuando se encontró una caja fuerte oculta detrás de un armario empotrado. Era de estilo antiguo, con un dial de metal y sin señales de que alguien la hubiera abierto recientemente. Dentro había viejas cartas y diarios en la cuidadosa caligrafía de Hackman, llenos de recuerdos que nadie esperaba que guardara. En ese momento, la antes nada notable mansión de Santa Fe se transformó de un hogar apartado en un hervidero de secretos, sugiriendo que había mucho más escondido dentro de esas paredes que un simple y pacífico final, un conductor fantasma y pistas alarmantes. Para el 26 de febrero, después de que la policía local y los expertos forenses aseguraron la escena, el FBI tomó oficialmente el control. No era solo porque Gene Hackman fue una vez una gran estrella, sino debido a una señal desconcertante. Además de los dos teléfonos encontrados cerca de los cuerpos, uno pertenecía a Hackman y otro a Betsy. Había un tercer teléfono, un iPhone 15 Pro Max de titanio, descubierto apagado bajo los cojines del sofá. No estaba registrado a ninguno de los ocupantes y no había huellas utilizables. Los datos de la tarjeta SIM indicaban que se había conectado a torres de telefonía alrededor de Albuquerque, a casi 100 millas al sur, pero no había libreta de direcciones, solo 3 llamadas entrantes de un número bloqueado. Analizar los teléfonos de Hackman y Betsy llevó a una sorpresa aún mayor. El teléfono de Hackman parecía haber salido de la casa 2 veces después del 17 de febrero, la fecha en que su marcapasos dejó de funcionar. Ambas veces, el teléfono siguió la misma ruta, viajando por la carretera 285 hasta una pequeña gasolinera cerca de Loreto. El primer viaje ocurrió a las 11 en punto de la noche, el 18 de febrero. El segundo a las 3 en punto de la madrugada, el 20 de febrero. Las cámaras de la gasolinera solo captaron destellos de faros desapareciendo en la noche, como si alguien supiera exactamente cómo evitar la vigilancia directa. Inmediatamente, el FBI preguntó si Hackman murió el 17. ¿Quién usó su teléfono el 18? Y, 20 de febrero, en este enclave adinerado de Santa Fe, cada vehículo que entra o sale es registrado, pero la cámara de entrada del área mostró una camioneta pick-up oscura, sin placa delantera. En esas noches exactas, la camioneta se estacionó en lugares sombríos bajo los árboles, evitando una toma clara del conductor. Una búsqueda en las bases de datos estatales no encontró nada que coincidiera con esa camioneta. Era como si no existiera. Los datos del marcapasos de Hackman ofrecieron más pistas. Comenzando alrededor de las 7 de la tarde, el 16 de febrero, su ritmo cardíaco subió y se mantuvo extremadamente alto durante 4 horas. Esto no era normal para un hombre de 90 años que trataba de dormir. Apuntaba a un miedo intenso o a una confrontación grave. Curiosamente, la vigilancia interior no captó visitantes inusuales ni conflictos. Entonces, ¿qué desencadenó esas horas de estrés intenso justo antes de que el marcapasos se apagara? Parecía probable que alguien se colara en la casa la noche del 16 de febrero, posiblemente el propietario de ese teléfono no registrado o el conductor de la camioneta negra, llevando el corazón de Hackman a toda marcha. Más tarde, se fueron silenciosamente y regresaron el 18 y el 20, llevando el teléfono de Hackman a la estación de gasolina. ¿Hicieron eso para borrar evidencia digital o buscar algo dentro de la casa? El FBI vio un plan cuidadosamente orquestado. Nada de eso fue al azar. Parecía que alguien comprendía el diseño de la mansión y los puntos ciegos de seguridad, regresando más de una vez por razones desconocidas. ¿Querían objetos de esa vieja caja fuerte o tal vez algo más, incluso más vital? 9 días, 3 teléfonos, un camión fantasmal, un desconocido que parecía saber cómo desaparecer sin dejar rastro, y el teléfono de una estrella retirada saliendo de la casa mucho después de que él ya se había ido. Cuanto más profundizaban, más se daba cuenta el FBI de que estaban en medio de un enigma escalofriante. Uno, que el asesino había organizado deliberadamente para esconder algo de enorme valor. Un silencio cuidadosamente dado. Las escenas del crimen usualmente hablan por sí solas, pero en la mansión de Gene Hackman
Parecía que cada señal fue dejado para desviar. Aún así, un objeto sobresalía: la botella de pastillas al lado del cuerpo de Betsy Arakawa. Según sus registros médicos, el 15 de febrero de 2025, solo 2 días antes de que el marcapasos de Hackman se quedara en silencio, a Betsy le habían recetado una reposición de alprazolam, un medicamento suave contra la ansiedad que había usado durante años. Hackman llevaba un registro estricto de cada dosis, y la última anotación era de la mañana del 16 de febrero, señalando que Betsy había dormido bien. Pero, después de contar las pastillas restantes, los investigadores concluyeron que al menos 6 faltaban, lo que no coincidía con el registro. No había indicios de que Betsy hubiera tomado más de lo habitual. Si no fue Betsy, ¿quién más las usó? ¿Y para qué? La autopsia reveló algo aún más aterrador. En el sistema de Betsy había un compuesto extraño que no se encontraba en sus prescripciones habituales. Era un sedante fabricado en laboratorio, ilegal de comprar en Estados Unidos, similar a una poderosa anestesia destinada a dejar a alguien inconsciente rápidamente mientras borra la memoria a corto plazo. La línea de tiempo encajaba justo entre el 16 y el 17 de febrero, cuando el marcapasos de Hackman registró un estrés severo. ¿Qué pasaría si alguien obligara a Betsy a tomar este fármaco, dejándola aturdida o incapaz de recordar lo que estaba sucediendo mientras el corazón de Hackman fallaba por el repentino shock? La escena podría haber sido montada para parecer una sobredosis, con píldoras por todos lados y un vaso de agua cerca. Sin embargo, los expertos vieron inconsistencias extrañas. El cuerpo de Betsy no estaba en una postura típica de sobredosis. No había huellas recientes de ella en el frasco de pastillas, solo huellas antiguas del último chequeo documentado de Hackman. Las pruebas mostraron que el sedante desconocido, no su medicación habitual, causó el daño letal. Además, las huellas en el suelo del baño sugerían que alguien con botas de senderismo talla 43 había permanecido 1 o 2 días después de la pareja. Murió. La vigilancia interior de la casa había sido apagada exactamente durante esas 48 horas. Luego se encendió de nuevo, sin huellas nuevas en los controles. Estos hechos llevaron al FBI a un panorama sombrío. El 16 de febrero, alguien se coló en la casa y le dio a Betsy un sedante experimental, dejándola indefensa. Hackman confrontó al intruso, y su corazón, ya debilitado, latió tan frenéticamente que finalmente se detuvo en las primeras horas del 17 de febrero. El intruso entonces se quedó, fingiendo una escena de sobredosis doble, pero se fue apresuradamente. En los días siguientes, regresaron para corregir errores o recuperar algo. Era una prescripción silenciosa no para curar, sino para matar. Y lo que querían asegurar era que Gene Hackman y Betsy Arakawa nunca pudieran hablar de nuevo. Ecos de un imperio empañado. Al principio, el FBI creyó que la vieja caja fuerte polvorienta en el estudio de Gene Hackman resolvería el misterio. Colocada detrás de una estantería de roble, tenía un dial de combinación simple, el tipo en el que Hackman podría haber confiado desde sus días de gloria en Hollywood, días. Los investigadores esperaban encontrar chantajes, fotos escandalosas o algo que explicara por qué Hackman y su esposa habían sido objeto de atentados. En su lugar, la caja fuerte contenía una extraña colección de artículos, una disculpa escrita a mano de la década de 1980 por un director que falleció después de enfrentar un escándalo de acoso, un libro de registro desgastado detallando reuniones secretas de la industria cinematográfica, y una unidad USB marcada como archivos de pesadilla. Notablemente, la caja fuerte no había sido tocada después de la muerte de la pareja. Eso planteó una pregunta sombría. ¿El asesino ya sabía de su existencia y la consideró sin importancia? ¿O estaban tras algo más? Luego llegó el rumor de algunas cartas inquietantes enviadas a Hackman en los últimos 6 meses. Notas mecanografiadas advirtiéndole que guardara silencio, o sería silenciado. No huellas dactilares, ni matasellos rastreables. Los había descartado, diciéndole a un amigo que a los fantasmas de Hollywood les gusta asustar a las viejas celebridades. Pero las actividades ocultas de Betsy Arakawa surgieron de incautadas electrónica. Ella había pasado el 2024 desenterrando historias sobre círculos oscuros de Hollywood. Sus notas garabateadas mencionaban a figuras conocidas pero sombrías, un director famoso acusado de explotar a niños, un gigante de los medios rumoreado de mantener a las víctimas en silencio con dinero de silencio, y golpes, una actriz que desapareció después de amenazar con revelar fiestas de depredadores en Malibu. Betsy nunca le contó a Hackman sobre su búsqueda personal, pero todo estaba allí en su portátil. ¿Podría algo que descubrió haber sellado su destino? Eventualmente, el FBI etiquetó el caso Hackman-Arakawa como una investigación criminal no concluyente. Pero los conocedores sabían que solo habían vislumbrado una esquina de la historia real, un mundo subterráneo, donde el dinero para silenciar, las muertes sospechosas y los archivos cerrados apuntaban a una red de poderosos titiriteros. Las amenazas mecanografiadas a Hackman quizá nunca se rastreen hasta un solo nombre, pero el patrón era demasiado familiar. Fuerzas de alto nivel eliminando responsabilidades. En un mundo impulsado por ilusiones y glamour, la mansión de Santa Fe
se convirtió en un santuario silencioso para todas las almas que Hollywood había devorado. El diario personal de Gene Hackman, encontrado entre las pruebas, terminaba con líneas temblorosas. Están acercándose. No estoy seguro de lo que piensan que sé, pero están seguros de que lo sé. Si encuentras esto, entiende que nada es fortuito en Hollywood. En cuanto al USB con el nombre en código Nightmare Files, desapareció en la bóveda de máxima seguridad del FBI. Un agente filtró que incluso los investigadores experimentados que habían visto horrores de cultos estaban conmocionados por lo que presenciaron en él. Y así, cuando la noche cayó sobre las colinas, la puerta de la propiedad Hackman permaneció entreabierta. El único testigo de una historia que apenas había comenzado. Hollywood rara vez deja morir a una leyenda en silencio. Cada estrella que se apaga deja un eco detrás, murmurando en las sombras de la capital del cine. Esta mansión no era simplemente una escena del crimen. Era una profunda tumba donde sueños y personas por igual habían sido enterrados. Una entrada directa hacia los rincones más feos, de un lugar que brilla incluso mientras se devora a sí mismo.